Bien, inicio compartiendo pantalla para que puedan ustedes checar la presentación. Y entonces el día de hoy vamos a checar las características que tienen algunas rectas y cómo se relacionan con la velocidad de un objeto. Bien, de manera general, la ecuación de una recta la podemos escribir de esta forma: y igual a mx más b. Es la forma más común de representarla. Hay otras formas de poder escribirla, pero esta es la más común y es la que seguramente vieron durante la secundaria o durante la prepa. Ahora, cada uno de estos términos, ¿qué significa? Este representa los valores que se van a colocar en el eje vertical, que le llamamos eje de las y. Pues la x representa los valores del eje horizontal, que le llamamos x. M representa la pendiente de la recta y la letra B representa el punto donde la recta corta al eje de las y. Uno de los parámetros más importantes de la recta es la pendiente, y matemáticamente se escribe de esta forma, se puede calcular así. Si conocemos dos puntos que toquen a nuestra recta, la pendiente se puede calcular mediante esta operación: y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es decir, lo que está en el eje y lo dividimos con lo que está en el eje de las x. Aquí podemos ver que tenemos una sección de una recta, por ella atraviesan dos puntos, que este podría ser el punto 1, el punto 2. Entonces tenemos aquí un valor de x1, ¿sí?, que es sobre el eje x, solo que aquí no se ve el origen, ¿no? x1, y la altura es y1. Y para este punto que está acá, esta altura representa y2, y la distancia desde aquí hasta el origen pues representaría x2. Vean que si hacemos la diferencia de aquí a acá, esta altura es y1, ¿sí está claro? Este es y1. Y desde aquí hasta acá es y2, de tal forma que si a y2, que es toda esta, le quitamos este pedacito, me va a quedar este de arriba. Y eso se representa como y2 menos y1. De manera semejante en el eje x. De aquí hacia el origen tenemos x1, y desde aquí hacia el origen tenemos x2. Si hacemos la diferencia, me va a dar este pedacito que está aquí. Entonces vean que se forma un triángulo rectángulo, donde este valor representa el cateto adyacente, este representa el cateto opuesto y este representaría la hipotenusa. Entonces observen que si hacemos la división, estos valores de y entre los valores de x, cateto opuesto entre el cateto adyacente representa la tangente. Esa función ya vimos cómo se define. La función tangente es cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y eso que me da, pues la pendiente. Entonces resulta que la pendiente está relacionada con la tangente de nuestra recta. Y la tangente, información de quién me da, del ángulo, de la inclinación que tiene la recta con respecto al eje x. Entonces la pendiente me relaciona la inclinación de la recta. Eso de manera matemática. Ahora, ¿qué tipos de rectas podemos encontrar? Pues como las que aparecen aquí. Tenemos una recta en color azul. Esta es una función creciente. La roja tiene una inclinación de esta forma, se dice que es decreciente. Y la verde, observen que esta se queda horizontal, está acostadita, no cambia su valor en y, este siempre es el mismo. ¿Qué características tienen? Bueno, que la recta en azul, su pendiente será positiva.
porque es creciente. La roja, su pendiente será negativa porque es decreciente. Y la verde, que está acostadita, no tiene ninguna inclinación, por lo tanto su pendiente vale 0. Otro aspecto a considerar en las rectas es, aquí en nuestra recta, en azul, si tomamos estos valores en X y esto en Y, observen que tenemos aquí un triángulo rectángulo, y entonces podríamos calcular su inclinación, el ángulo que tenemos aquí con la función tangente. Recuerden que es cateto opuesto entre cateto adyacente, sacamos tangente inversa y me daría este ángulo, me daría un cierto valor. Aquí, como estamos observando, vamos a suponer que son 30 grados. Si me voy acá más abajo, puedo tomar ahora de aquí este valor hasta acá, y aquí formamos otro triángulo rectángulo opuesto entre el adyacente. Si tomamos estos valores de aquí y hacemos la relación tangente opuesto entre adyacente y le sacamos la tangente inversa, me va a dar el ángulo que hay de aquí para acá, y resulta que ese ángulo pues va a ser el mismo que este otro, de 30. Si me voy a otro valor, va a ocurrir lo mismo. ¿Eso qué significa? Que la pendiente de una recta nunca cambia, siempre es constante. ¿Queda claro? Entonces, en una recta, la pendiente siempre será constante, no va a cambiar. Chequemos ahora una situación de un movimiento de un objeto. Vamos a suponer que ahora en el eje X mido el tiempo y sobre el eje Y vamos a medir la posición o la distancia a la que se encuentra un objeto con respecto al origen. Y esto que está aquí pues representan las coordenadas de ese objeto en movimiento. Ahora, el objeto se mueve de manera horizontal y lo representamos sobre el eje Y. No significa que se mueve hacia arriba. ¿Está claro? Es una forma de representar. Se mueve horizontalmente, pero para hacer la gráfica se coloca en el eje Y. Y en el eje X dejamos que corra el tiempo. Entonces, para ciertos valores de t, tengo un cierto valor de la distancia que recorrió. Para este otro valor de t, tengo este valor de la distancia que recorrió. Y así sucesivamente. En 0.4 segundos ya recorrió 0.2 metros. Desde aquí hasta acá. Y así sucesivamente con los demás. Entonces, cuando se grafican esos datos, resulta que surge una gráfica de este tipo. Entonces decimos que los datos tienen una distribución lineal y por lo tanto lo podemos ajustar o lo podemos modelar con una recta. Y de acuerdo a lo que hemos visto de una recta, pues la ecuación la podemos escribir así: y igual a mx más b. Esto es el aspecto matemático. Necesitamos esto pasarlo al aspecto físico, es decir, en términos de tiempo y de posición. Recordando cómo se define la pendiente: y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto es de forma matemática. Pero físicamente, ¿qué tenemos? En el eje Y es posición o distancia recorrida, y en el eje X el tiempo transcurrido. Entonces, pues tenemos que hacer el cambio. Matemáticamente es y2 menos y1, pero aquí físicamente, ¿qué representa? La posición del punto 2 menos la posición del punto 1, que es lo que está en el eje Y. Y matemáticamente aquí abajo es x2 menos x1. Nosotros en el eje X tenemos tiempo, entonces en vez de x colocamos t. Entonces vean que lo que tenemos arriba es una diferencia de distancias o posiciones, y abajo tenemos la diferencia de tiempo que le llevó a ir de un punto hacia el otro. Ahora, analicemos aquí. ¿Qué unidades utilizo para medir la posición o la distancia recorrida? Metros. ¿Y qué unidades utilizamos para el tiempo? Segundos. Por lo tanto, aquí me queda metro sobre segundo. Como consecuencia, esas unidades que me representan
me representan la velocidad. Por lo tanto, si utilizamos esta definición, esto que tenemos aquí es una diferencia. Entonces la velocidad mide cómo cambia la posición, esto representa cambio, cómo cambia la posición con respecto al tiempo. Esta es la definición de velocidad. La velocidad mide cómo cambia la posición con respecto al tiempo y sus unidades en el sistema internacional serán metros sobre segundo. Ahora bien, esta definición, ¿de dónde surgió? Pues de esta otra que me representa la pendiente. Por lo tanto, la pendiente me da información de la velocidad en un diagrama de este tipo. Si tengo una gráfica tiempo contra posición y me sale una distribución lineal, lo puedo representar con una recta. ¿Eso qué me indica? Que esta recta, si yo calculo su pendiente, que matemáticamente me da la inclinación, físicamente, ¿qué me da la pendiente? La velocidad con la que se mueve. Y además, ya mencionamos que la pendiente de una recta nunca cambia, siempre es constante. Por lo tanto, la velocidad será constante. Entonces, este tipo de movimiento, tiempo, distancia y si sale una recta, significa que el objeto se está moviendo a velocidad constante. Y la pendiente de la recta me indica cuál es el valor de esa velocidad. Esa es la gran importancia entre estos dos modelos. Ahora lo que queremos hacer es pues obtener nuestro modelo físico. El matemático es este. Ahora, ¿esto cómo lo pasamos a nuestras unidades con las que estamos trabajando? Bueno, matemáticamente en el eje vertical es Y. Nosotros tenemos posición que comúnmente se representa con la letra X. Entonces escribimos X. La pendiente me da la velocidad. Entonces colocamos velocidad aquí. En X estamos midiendo el tiempo, pues colocamos la T. Y este representa el punto donde corta el eje Y. Ese de acá representa la distancia inicial con respecto al origen. Y esta es nuestra primera ecuación para el movimiento de una partícula que se mueve de esta forma. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Que la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo. Si el tiempo aumenta, la distancia también va a aumentar. Y la pendiente me da el valor de la velocidad. Si hacemos 0 este valor, me va a quedar distancia igual a velocidad por tiempo, que esta es la formulita que le enseñan en la prepa, ¿no? O en la secundaria. Y lo toman como tal, una simple formulita y nada más. Pero esto lo que en realidad es, lo que representa, es un modelo que me va a describir todos los posibles valores que yo tengo aquí. Observen que aquí los puntitos naranjas son los valores conocidos. Pero por ejemplo, a este tiempo que tengo aquí, yo no sé qué distancia tengo. ¿Sí está claro? A este tiempo que está aquí, no sé qué valor de distancia tengo. Pero resulta que si yo sustituyo aquí el valor del tiempo, por ejemplo 0.3, y si conozco la velocidad calculando la pendiente, pues puedo encontrar el valor de esa posición. Es decir, esto me sirve para hacer predicciones. Valores que no conozco los puedo encontrar con esta expresión. Por eso no es solo una simple formulita, es un modelo que permite describir todo el movimiento. Ahora, les va a quedar como ejercicio, analizar este pequeño ejemplo, que es una moto que se mueve en un lugar seguro y la tabla de aquí de abajo indica la posición a lo largo de un camino recorrido en diferentes intervalos de tiempo. Entonces aquí está el tiempo que se va midiendo
y acá nos da la posición que obtienen cada uno de esos intervalos de tiempo. En t igual a 0 se encuentra en 645 metros. En t igual a 20 segundos, es decir, 20 segundos después, ¿dónde está? A 500 metros. 40 segundos después, ¿dónde está? En 355. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Analizar a medida que aumenta el tiempo que va pasando con esta posición. ¿Qué me van indicando estos numeritos? ¿Sí está claro? Entonces van a describirlo así de manera general. A medida que el tiempo aumenta, pues se observa que la posición le ocurre tal cosa. Y después van a graficar, pueden apoyarse con Excel. Colocan el tiempo, colocan la posición y hacen la gráfica tiempo en el eje X, posición en el eje Y, y van a observar qué tipo de gráfica les va a dar. Y con base a ello entonces van a poder describir la gráfica. Con lo que acabamos de hablar ahorita, lo relacionado con la pendiente, que me da la velocidad, ya podemos ir dando información acerca de ella. Y van a calcular también la velocidad con la que se mueve la moto. Recuerden que para calcular la velocidad es con la pendiente y solo necesitan 2 puntos. Puede ser que utilicen estos dos, este con este y este con este, o puede ser este de 20 con el de 80, entonces sería 500 con 75 para trabajar, o cualquiera de ellos, no importa qué par de coordenadas tomen, les tiene que dar el mismo valor. Entonces esa va a ser su tarea: describir la tabla de los datos, escribirla, describir, elaborar la gráfica y hacer también una pequeña descripción de la gráfica y calcular la velocidad con la que se mueve la moto. Entonces con esta parte pues ya terminamos lo que es la parte que corresponde a la relación entre las rectas y el movimiento rectilíneo uniforme, recordando que la pendiente me da información de la velocidad. Entonces con eso terminamos el video hasta aquí.